tres sesiones. Muy buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 6 de abril del año 2018, solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. El comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran este pleno. Pueden ponerse de pie, Gracias. por favor. Al existir el quórum, y siendo las 14 horas con 20 minutos del día 6 de abril del año 2018, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito a la secretaria ejecutiva de lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida en su caso. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/172/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/175/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/178/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/181/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/184/2018, ponencia 1, y sus acumulados RRDAI/187/2018, ponencia 1, y RRDAI/190/2018, ponencia 1, promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/193/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/173/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/194/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Gracias. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/171/2018, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 9. Análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se establecen las bases para la operación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el órgano de control interno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para delegar facultades en materia de las autoridades investigadora y sustanciadora. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias. Le solicito que una vez que se haga conocer el orden del día de esta sesión, someta a consideración de este órgano colegiado el mismo. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día preparado.
Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día con la propuesta realizada ha sido aprobado, comisionado presidente, por unanimidad de votos. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el orden del día. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ella la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de la dispensa de su lectura y aprobación del acta de la citada que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo del presente año por unanimidad de votos. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice la propuesta de resolución respectiva, comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno estos proyectos de resolución que en su momento fueron turnados a sus respectivas oficinas. Y después de haber escuchado sus comentarios y observaciones sobre los mismos, presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso que le correspondió analizar a esta ponencia es el identificado con el número 172-2018, que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. A este sujeto obligado le requirieron lo siguiente: copia en versión electrónica y formato legible de los comprobantes fiscales que amparan el uso de los recursos ejercidos para pagos de honorarios dentro de los gastos de funcionamiento del FIDET, lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros ejercidos en cada año. El sujeto obligado no dio respuesta dentro del plazo legal concedido, y ese es el motivo de inconformidad del particular. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció y aportó a su informe de pruebas y alegatos una nueva actuación complementaria a su acuerdo aparentemente inicial que había emitido. Procedimos a revisar precisamente la información otorgada por el sujeto obligado. Y advertimos en primera instancia de que dividió su respuesta en dos apartados. Respecto de los años 2012 al 2015, 12, 13, 14 y 15, la unidad de fideicomisos a través de su titular señaló que la información no existe en sus registros, en sus archivos, en los términos solicitados por la particular, lo que denota que entonces hay otro tipo de información. Y por lo que respecta a los años 15 y 16, entregó un total de 1,740 fojas, correspondiendo al año 2016, 556, y respecto al año 2017, 1,184 hojas, en las cuales, después de haber hecho la revisión a cada una de ellas, se advirtió que se refieren a recibos de honorarios, a facturas que se encuentran en versión pública. Y en ese sentido se advirtió que los datos que fueron testados fueron el Registro Federal de Contribuyentes y el caso de personas físicas, así como la CURP. Sin embargo, en el acuerdo otorgado por el sujeto obligado no aparece descrito el procedimiento de clasificación para testar esta información. Lo que se advierte es que fue una actuación unilateral por parte del titular de la unidad de transparencia para elaborar la versión pública sin someter al procedimiento de clasificación que mandata nuestra norma tabasqueña. Y en cuanto a la inexistencia que de alguna forma señaló la titular de la unidad de fideicomiso,
el titular de la unidad también fue omiso en advertir esta inexistencia y tampoco dio vista al Comité de Transparencia para que desplegara el procedimiento de inexistencia que está también previsto en nuestra norma a través del artículo 144. En ese sentido, pues se revoca la actuación del sujeto obligado, pero además encontramos que este acuerdo de disponibilidad no fue notificado, no cumplió con el requisito de publicidad de la información, es decir, no fue notificado en los estrados, sino únicamente remitido a este órgano garante. En ese sentido, es evidente que el particular no tuvo acceso a esta información. Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto de la resolución se establecen los lineamientos que deberá atender para dar cabal cumplimiento a este requerimiento de información. En el recurso 175-2018, este también fue la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se le pidió lo siguiente: comprobantes fiscales que amparan la utilización de los recursos del proyecto, monitoreo automatizado de parámetros físico-químicos, de estanques para acuacultura, Tilapia Azul, apoyado a la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR DRL en el 2016. Como recordarán, compañeros comisionados, es un asunto similar al que me tocó resolver en la sesión pasada, nada más que en aquella ocasión pidieron los reportes de avances y reportes finales. Aquí están pidiendo los comprobantes fiscales. En el proyecto, en la respuesta del sujeto obligado en este asunto, al igual que en el anterior, emitió un acuerdo negativa de información por ser reservada. Aludió que existe una cláusula de confidencialidad, la cláusula 9, dentro del acuerdo del convenio de voluntades que suscribieron tanto el Gobierno del Estado, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la empresa Tilapia Azul. Y esa cláusula precisamente le impide dar a conocer la información requerida por el particular. Al igual que en el asunto anterior, procedimos a analizar la reserva aducida por el sujeto obligado y advertimos que invocó dos causales, las mismas causales invocadas en el proyecto anterior, precisamente la fracción 12 y la fracción 14. Ambas causales son propias de esta ley, la ley tabasqueña, no están reguladas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación. Y este pleno en diversas resoluciones ha emitido criterios de cómo debe interpretarse estas dos causales, qué requisitos deben cubrirse para que un sujeto obligado pueda restringir una información bajo estas dos figuras. Y en ese sentido, revisamos la actuación del sujeto obligado y advertimos que no atendió en esos términos estas figuras de reserva. El argumento vertido, lo dije en la sesión pasada, lo reitero en esta sesión, de que la cláusula de confidencialidad es un impedimento para restringir la información, no tiene sustento alguno. En razón de que el sujeto obligado fue omiso en precisar por qué esa cláusula de confidencialidad encuadraba en la figura de secreto bancario, secreto comercial, secreto fiduciario. No dijo nada el por qué difundir los comprobantes fiscales podrían encuadrar en estos acuerdos restringidos de reserva, es decir, reserva comercial. No se estaba pidiendo una estrategia comercial, estaban pidiendo los comprobantes fiscales y de acuerdo al estudio que se hizo en la naturaleza de la información y que nuestro Código Fiscal de la Federación señala cuáles son los requisitos que debe contener un comprobante fiscal de acuerdo al artículo 29, se establecen todos los elementos que puede tener una factura, un recibo de honorarios, cualquier forma oficial que adopte un sujeto obligado y en ellas en modo alguno puede autorizarse un acuerdo, una reserva de carácter comercial, un secreto comercial, un secreto bancario. En ese sentido, en el proyecto se dice que la cláusula de confidencialidad invocada no es suficiente y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber los mecanismos que deberá adoptar el sujeto obligado para atender este pedimento de información. En el recurso 178-2018 se le requirió a la Secretaría de Desarrollo Social 4 preguntas. Presupuesto que recibió Tabasco del Fondo de Infraestructura Social Estatal, por sus siglas FICE, y del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FIMS, desglosado por año, reporte de cómo fueron asignados por municipio y tipo de obras y o programas estatales y municipales, presupuesto destinado a cada uno de los 17 municipios, proyectos especiales que han realizado con dichos recursos, es decir, los que no están en el catálogo FAIS, pero que pueden realizarse aún con los recursos de ese fondo federal.
Como les comentaba, son 4 requerimientos. De estos 4 requerimientos, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y en el que de manera clara y precisa atendió el requerimiento 1 y el requerimiento 4. Es decir, dio a conocer de manera desglosada el presupuesto que recibió Tabasco con motivo de ese fideicomiso, de ese fondo y los proyectos especiales. Y respecto a las preguntas 2 y 3, aludió que no es de su competencia, sino que le corresponde a otro ente público, sin haberse agotado el procedimiento de incompetencia. El particular se inconforma porque considera que la respuesta, aunque aparece terminada, no hay una respuesta visible. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el ente público y emitió un nuevo acuerdo de disponibilidad complementario. En este acuerdo de disponibilidad ratifica sus 2 iniciales respuestas que sí otorgó y que, de acuerdo al análisis realizado, advertimos que es apta y suficiente. También emitió un nuevo procedimiento de incompetencia en donde con toda claridad precisa que el competente para atender y poseer esta información es la Secretaría de Planeación y Finanzas, acorde a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. En ese sentido, procedimos a analizar este asunto. En primer lugar, advertimos que el particular presentó su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. El recurso interpuesto también fue a través de la plataforma. Obra en el sumario el dictamen del titular de la Unidad de Tecnologías de Comunicación y la Información de este ente público, de este órgano garante, quien precisó que el particular, al momento de registrar su solicitud, omitió dar 2 pasos, lo que impidió a que el sujeto obligado pudiera cargar la respuesta. Y por esa razón, evidentemente, no se pudo visualizar la respuesta del ente público. Sin embargo, en acatamiento del principio de máxima exhaustividad, este órgano garante analizó también el sistema Infomex, que es un sistema hermano de la plataforma, y ahí sí se pudo cargar la información y pudimos advertir la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Pero como existe una nueva actuación del ente público, procedimos a realizar la segunda actuación, que es con miras a convalidar su respuesta. Así advertimos que la pregunta 1 y 4, que es ratificada, atiende esos 2 pedimentos, por lo tanto, esas 2 respuestas son aptas para atender esta petición del particular. Advertimos que el procedimiento desplegado de incompetencia a través del Comité de Transparencia atiende cada uno de los puntos que señala el artículo 142 en relación con el numeral 48, fracción segunda de nuestra ley, y por lo tanto, al revisar la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado, advertimos que en el numeral 20 se establece con claridad que los recursos que se reciban por parte de la Federación derivados de este fondo serán distribuidos por la Secretaría, en su momento decía Administración y Finanzas, hoy Planeación y Finanzas. Que los recursos serán administrados y ejercidos por los ayuntamientos, que la distribución de esos recursos quedará a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y en el artículo 23 se establece que la competencia que tienen los ayuntamientos en la distribución de estos recursos. Por lo tanto, fue correcta la determinación del sujeto obligado de haber declinado la competencia por lo que es esas 2 peticiones a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y por esa razón se sobresee la actuación se sobresee este recurso de revisión. En el recurso 181-2018 se le pidió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco 4 preguntas dentro de un mismo folio, todas relacionadas con inhumaciones ilegales, en otras palabras, fosas clandestinas. Número de averiguaciones previas y o carpetas de investigación relacionadas con el delito en materia de inhumación ilegal, tipificado en su Código Penal Estatal, incluir desde el 1 de enero de 1950 al 31 de enero de 2018, toda una historia. Desagregar por fecha, hora y lugar del hallazgo, lo más exacto posible, número, calle, colonia, municipio, código postal o nombre del ejido, ranchería. Si tienen las coordenadas, incluirlas. 2. Número de cuerpos o restos humanos encontrados en cada una de esas inhumaciones ilegales. 3. Dentro de esta misma, indicar el género de cada una de las víctimas de cada una de esas inhumaciones. Si se trataba de un feto, mencionarlo en caso de que corresponda. 3. Indicar la edad aproximada de las víctimas. Si no se tiene una edad aproximada, especificar si se trata de un recién nacido, niño, adolescente, joven, adulto o señalar si era un feto.
Y cuarto, número de cuerpos o restos humanos exhumados de cada una de esas inhumaciones ilegales desde el 1 de enero de 1950 hasta el 31 de enero de 2018 en la entidad. Como podemos advertir, pareciera ser que se trata de un estudio que se está realizando en cada entidad federativa por la forma en que está redactada esta solicitud. Bien, la unidad de transparencia de este sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y se lo notificó al particular. El particular dijo que no pudo acceder a la información. Aquí fue muy parecido al asunto anterior, que fue a través de la plataforma nacional y que no fue posible descargar la información del interés del particular. Sin embargo, la Fiscalía, durante la substanciación de este recurso, emitió su informe de pruebas y alegatos al que anexó un acuerdo complementario, en donde adjuntó la misma respuesta otorgada en el acuerdo inicial, y que consiste en un oficio asignado por el director de delitos comunes de ese ente público, en el que se puede advertir con claridad que señaló lo siguiente: en esta unidad administrativa se cuenta con 0 registro relacionado con averiguaciones previas y o carpetas de investigación relacionadas con el delito en materia de inhumación ilegal de 1950 a enero de 2018. También en este oficio advertimos que el titular de la unidad de esta Dirección de Delitos Comunes atendió 4 pedimentos, o sea, 4 en 1, hizo 4 folios de solicitud distintas. Y al revisar estos 4 folios, no se encuentra el folio de este recurso. Por lo tanto, esta respuesta otorgada pues no responde a esta inconformidad del particular, porque dentro de los folios que está citando el director con el que está respondiendo a estas peticiones, no puede convalidarse porque, lógicamente, como les decía, no está incluido el folio que motivó este recurso de revisión. Por lo tanto, evidentemente se revoca. Adicional a este razonamiento que hacemos aquí en el proyecto, se le hace saber al sujeto obligado que deberá ponderar que la información que requiere el particular es del año 1950 y es evidente que a la fecha la institución ha sufrido una serie de cambios administrativos importantes. De ser una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo, se convirtió en lo que es ahora un organismo constitucionalmente autónomo. Y lo que quiere decir que en este devenir histórico, estamos hablando casi de 68 años, evidentemente era otra estructura orgánica, eran otras áreas que se hacían cargo de la investigación de delitos, por lo tanto no deberá ceñirse la búsqueda únicamente a la Dirección de Delitos Comunes, sino que deberá profundizar la búsqueda a todas las áreas que integran este ente público para efectos de realizar una buena atención, una adecuada atención a esta solicitud de información. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso del 184-2018 se le acumularon los recursos 187 y 190 por ser similares. Es el mismo sujeto obligado, mismo solicitante, mismo tipo de solicitudes. Lo único que varía es el nombre de la empresa. Le doy lectura de las solicitudes. En el 184 se requirió copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por el Centro Integral de Consultoría y Asesoría del Sureste, SC, al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco, por sus siglas FOGAMU Tabasco, lo anterior del año 2010 al año 2018, así como las respuestas que recibió en cada caso. El recurso 187 es idéntico, únicamente que quieren las solicitudes que hubiera presentado en su caso la empresa Visión Agropecuaria del Trópico SADCB. Y el 190, la misma solicitud, nada más que aquí se refiere a las solicitudes que hubieran presentado Amigos de Monte de Oro SC de RL. Bien, en los 3 pedimentos, en los 3 asuntos, la unidad de transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio asignado por el director de organización, déjenme que me acuerde bien el nombre de esta dirección, y en donde con claridad dijo que no poseen la información. Se llama Dirección de Organización para la Producción de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero,
quien dijo que no poseen los documentos requeridos por el particular en atención a que los productores directamente presentan a las instituciones financieras las solicitudes de las líneas de crédito, y son estas quienes les otorgan, y que el sujeto obligado únicamente funge como aval de las mismas. El particular se inconforma porque considera que no es posible, que no exista un documento con el cual se otorguen estos apoyos donde venga el nombre del beneficiario. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el sujeto obligado a rendir su informe de pruebas y alegatos y aportó una nueva documental, porque no fue actuación notificada al particular, una nueva documental donde nuevamente le pidió al director de Organización para la Producción un informe respecto del recurso, y en este informe este servidor público hace una relatoría de todo lo que él a su juicio considera que se hace en el fideicomiso Fogamo, y dijo que en otras palabras reitera su postura de que no se posee el documento en razón de que es directamente ante la institución fiduciaria. Y para sustentar su dicho, adjuntó a su oficio de informe las reglas de operación de este fideicomiso. Pues bien, procedimos a analizar estas reglas de operación. Y así encontramos que cuál es el propósito de este fondo. Encontramos que al frente de este fondo se encuentra un comité técnico, y que este comité técnico será el que va a otorgar las garantías para aquellas personas que soliciten un beneficio de este fondo, que para poder otorgar estas garantías se tuvo que crear un grupo técnico de validación, que este grupo técnico estará conformado por diversas dependencias, entre las que se encuentran SEDAFOP, que es el sujeto obligado de este asunto, SAGARPA y FIRA, que este grupo técnico de validación va a recibir y analizar las solicitudes presentadas en las ventanillas de atención y determinará la elegibilidad de las garantías de los productores beneficiados. Una vez que este grupo técnico de validación haya elegido quiénes son los afortunados, se presentará al comité técnico para que este comité técnico lo apruebe. Y este comité técnico también está conformado, entre otras dependencias, por la SEDAFOP. Entonces, en ese tenor, ¿posee o no posee el sujeto obligado la información requerida? Puede poseerla. Si se presentaron solicitudes de apoyo, puede poseerla. Y por todo ello, después de haber analizado, pero aparte de ello, revisamos el marco jurídico de este sujeto obligado, y específicamente el reglamento interior. El artículo 7 del reglamento interior de ese sujeto obligado describe la estructura orgánica con la cual se encuentra conformado este ente público, y aparece el punto 9, entidades sectorizadas, y como el 9.5, Fondo de Garantía Mutualista Tabasco, Fogamo. El artículo 41 de ese reglamento interior también señala que la Secretaría, la SEDAFOP, coordinará las funciones de las entidades sectorizadas cuyos fines y objetivos tengan vinculación con las atribuciones de la Secretaría, entre las que se encuentra el Fondo de Garantía Mutualista de Tabasco. Por otra parte, el artículo 8 del reglamento de la Ley de Transparencia, vigente en lo que no se oponga, establece que cuando los fideicomisos públicos carezcan de estructura orgánica propia, la información mínima de oficio, que tú ya saludí ahí, referente a estos deberá ser publicada por conducto de su fideicomitente, en su caso por el sujeto obligado que le aporte recursos presupuestarios. Pues bien, todo ello, toda esta de la lectura de estos ordenamientos a las reglas de operación, al reglamento interior, permiten presumir que este sujeto obligado sí puede poseer la información de su interés. En ese sentido, se ordena que se realice la búsqueda. Puede ser que no se hayan presentado solicitudes, es válido, pero que se pronuncie, que así lo diga, o en su defecto, que las entregue, debiendo analizar, lógicamente, la calidad de los datos que estén contenidos ahí. De advertir que existe algún dato de naturaleza confidencial o de naturaleza reservada, pues que se agote el proceso de clasificación que mandata nuestra norma legal. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado.
Y por último, el recurso 193-2018 también es en contra de la SEDAFOP, es similar, también están requiriendo solicitudes de apoyo, pero en relación al fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer, y son aquellas solicitudes que hubiera presentado la Asociación Civil Nueva Esperanza del Sur, AC. En los mismos términos, el sujeto obligado, a través de la Dirección de Organización para la Producción, emitió una respuesta en el sentido de que ellos no tienen los documentos porque se presentan directamente ante la institución fiduciaria. Durante la sustanciación sucedió lo mismo, nuevamente se ratifica esta respuesta, se hace una explicación muy extensa por parte del director para concluir que no posee la información. Y adjuntó también las reglas de operación de este Fondo de Apoyo a la Mujer. Pero aquí la situación es diferente, aquí hay más claridad, porque precisamente en las reglas de operación se señala que también al frente de este Fondo de Atención a la Mujer, ¿cómo se llama? Fondo de Apoyo a la Mujer, por sus siglas FAM, señala que al frente de este fideicomiso estará un comité técnico que será presidido por el titular de SEDAFOP. Entonces, si está presidido por el titular de SEDAFOP, y luego advertimos cuáles son sus facultades, y dentro de sus facultades se encuentran precisamente la de aprobar las solicitudes de apoyo, designar a las sujetas de apoyo, pues evidentemente se presume que puede tener la información en su poder. No es así como lo señaló el director en su momento. Por lo tanto, también se revoca la actuación de este sujeto obligado. Y con ello, presidente, concluye mi participación. Gracias. Una vez que hemos escuchado los asuntos expuestos por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal de este Consejo someta a consideración los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz comisionada para conocer las propuestas respectivas. Gracias, comisionado presidente, comisionada Tere Luna, los que nos acompañan en este día. Me permito dar a conocer el sentido de dos recursos de revisión, el 173-2018, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se revoca. El 194, en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, se revoca. Doy cuenta del recurso de revisión 173. Pidieron la siguiente información. Solicito en versión electrónica y en formato legible de comprobantes fiscales que amparen el uso de recursos ejercidos para gasto de alimento de servidores públicos de mando dentro de los gastos de funcionamiento del FIDET, lo anterior durante el periodo 2012 al 2017, desglosado por rubro ejercido en cada año. Efectivamente, en la primera actuación del sujeto obligado, hay un silencio sobre la solicitud en versión. Posteriormente, durante la sustanciación del recurso, hay un acuerdo complementario y se entrega 9 facturas que amparan el ejercicio de gastos de comprobantes fiscales, evidentemente por el uso de alimento. Llama la atención, por ejemplo, la factura 1721 por una cantidad de 2.717, la factura C702 por la cantidad de 22.560 y la factura CFDI 10702 por 12.631. Estos son los comprobantes fiscales digitales. Sin embargo, en ello se aprecia que queda a la vista el registro federal de contribuyente y el domicilio de los propietarios de los restaurantes. Es decir, no existió la debida clasificación que se tiene que hacer cuando los documentos puedan versar datos de manera confidencial. Tampoco se le dio la intervención legal que
que le compete al Comité de Transparencia, y por otro lado, de manera unilateral, la Dirección de Asuntos Jurídicos declara la inexistencia del periodo de la información, cuando nosotros sabemos que hay todo un procedimiento que tiene que hacerse ante el Comité de Transparencia. En razón de lo anterior, pues evidentemente se está revocando la actuación de este sujeto obligado para que de nueva cuenta realice el procedimiento tanto de clasificación de información o inexistencia para dar una respuesta con toda la certeza y definitividad que el caso amerita. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los asuntos a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, titular de la ponencia 2, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el octavo, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este Pleno el recurso de revisión 171-2018 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, cual se propone revocar ya que se le solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo una copia en versión electrónica de los estudios, diagnósticos y demás productos integrados dentro del proyecto Tabasco Industrial, apoyado con los recursos del FIDET durante el año 2016 al Instituto de Contadores Públicos de Tabasco. Hay un acuerdo de prevención de aclaración de solicitud de información de fecha 20 de febrero de 2018 y un acuerdo complementario de información de fecha 13 de marzo de 2018. El acuerdo de prevención lo pusieron primero como una respuesta de carácter final y posteriormente en el acuerdo complementario se anexaron los siguientes 16 archivos en PDF que traían los proyectos de cacao Grijalba, el chile habanero, comercialización y derivados de origen bovino, derivados de origen bovino CONT, el derivados de origen bovino, ese era de 377 fojas, el primero de 152, luego otro con el mismo nombre, constante de 39 fojas, industria para valor agregado cacao de 328 fojas, industria pesquera 2 con 68 hojas, el modelo de negocios derivados de origen bovino Unión Ganadero, el modelo de negocios pieles curtidas, nuevas líneas de negocios de industria pesquera, nueva línea de negocios de la industria pesquera de 207 hojas, el primero de 283, luego un nuevo modelo de negocios de la Unión Ganadera, un nuevo modelo de negocios de Unión Ganadera, el primero de 333, el segundo de 684 hojas, el proyecto para generar valor de la industria del cacao y el proyecto para valor agregado del chile habanero. Obviamente alega que no le entregaron la información, ya vimos que mandó el acuerdo de prevención como respuesta final, este fue el acuerdo de prevención, el acuerdo complementario en el cual se anexaron esta documentación con fecha 14 de marzo de 2018. Vemos que con relación con la información, la unidad de transparencia hace la siguiente precisión: la información no fue negada, como puede apreciarse en el acuerdo 40 del 2018, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de mérito y se le brindó atención y respuesta a su petición. Es lo que alega la propia Secretaría. Y también se le requirió al interesado para que se pronunciara nuevamente sobre su solicitud de información con la finalidad de complementar y reforzar la primera actuación, cuando pues la pregunta era bastante clara. Es importante señalar que la información que se encuentra en el CD contiene los archivos que hemos mencionado y en la revisión que se ha hecho de ellos contienen datos y documentos que deben ser
clasificado, o sea que posee RFC, CURP, domicilio, fotografía de personas que se desconoce si son servidores públicos o no. También hay currículos vitae que incluyen números telefónicos, dirección y datos que son confidenciales y que en este sentido pues debe protegerse. Se constató en la información que cuenta con datos personales. El titular de ese derecho pues obviamente debe otorgar su consentimiento para que pueda hacerse pública la información por parte del sujeto obligado. Pese a todo, el acatamiento del principio de exhaustividad que rige la Secretaría de ese órgano garante, se revisó el portal de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, sin embargo, no fue posible localizar la información alguna entre el portal del sujeto obligado que se relacione con el requerimiento en cuestión, es decir, tampoco fue entregada al solicitante la información que sí entregó como actuación complementaria al órgano garante. Esta deficiencia igualmente contraviene el principio de certeza jurídica contemplado en el artículo 9, fracción primera, segunda y quinta, así como el numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que indica certeza. También tenemos un criterio relevante de este órgano garante, el 12 del 2017, el cual señala que las solicitudes de acceso a la información pública deben atenderse mediante un acuerdo debidamente fundado y motivado. Por último, este instituto ha explicado en diversos fallos definitivos que la información en poder de los sujetos obligados debe manejarse partiendo de la premisa inicial de que toda ella es pública, salvo que se actualice algún impedimento por reserva o confidencialidad, situación que evidentemente no se actualiza en el caso concreto en materia de este estudio, además de que los entes públicos deben aplicar en el marco de su actuación una expresión documental al contenido del pedimento que le fue formulado, acorde al contenido del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, se propone revocar la actuación del sujeto obligado para que se revise la totalidad de la información localizada, debiendo asegurar la existencia de elementos de acceso restringido, y el titular de la unidad de transparencia debe convocar al comité de transparencia a fin de que en un correcto tratamiento de la información por parte del sujeto obligado resguarde en su registro sus integrantes en sesión, analicen la calidad, naturaleza de la documentación que contiene y determinen formalmente la procedencia de su entrega en versión pública por contener elementos de acceso restringido por confidencialidad. Entonces, en este sentido se propone revocar la actuación del sujeto obligado. Si no hay ningún comentario, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante el proyecto de resolución que ha sido presentado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta de proyecto de resolución presentada por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el proyecto de resolución del expediente antes referido ha sido aprobado en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 9 del orden del día, en el que someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo por el que se establecen las bases para la operación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del órgano de control interno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para delegar facultades en materia de las autoridades investigadora y sustanciadora. Lo anterior con fundamento en el artículo 115 de la Ley General antes señalada respecto del título de procedimiento de responsabilidad administrativa y que refiere en las secretarías, los órganos internos de control, la auditoría superior, las entidades de fiscalización superior en las entidades federativas, así como las unidades responsables, las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado deberán garantizar la independencia entre las autoridades investigadoras y sustanciadora en el ejercicio de sus funciones, de forma tal que la autoridad a quien se encomienda la sustanciación y, en su caso, la resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa deberá ser distinta de aquella o aquellas encargadas de la investigación, por lo que con la finalidad de distribuir competencias entre las unidades administrativas del Instituto y dadas las limitaciones presupuestarias para crear dentro de la estructura orgánica necesaria del órgano de control interno de este órgano garante, se propone aprobar el acuerdo delegatorio antes citado. Si alguien desea manifestar algo al respecto. Sí, quiero hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la voz la comisionada Tere Luna. Gracias. Coincido con este acuerdo delegatorio porque es imperativo que demos con cabal cumplimiento a lo que mandata una ley general. Ustedes saben que ahorita la tendencia es crear leyes generales que apliquen en todo el país y en su caso sean replicadas en los casos que procedan a las entidades federativas. Esta ley mandata que la unidad del órgano de control interno tiene que tener estar dividida en dos áreas, la investigadora y la substanciadora. Como bien lo señala usted, comisionado presidente, presupuestalmente no tenemos los recursos para poder dotar de mayor personal y como dice el dicho, hay que hacer más con menos. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, darles facultades a otros servidores públicos afines a la materia para que cumplan con este mandamiento legal. Y este órgano garante, este ente público, no quede al margen del imperio legal. Es decir, tenemos que dar cabal cumplimiento a lo que señala en sus disposiciones normativas. En ese tenor, coincido con esta necesidad de aprobar un acuerdo delegatorio de funciones para dotar a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Jurídica, Consultiva y de Protección de Datos Personales facultades en este sentido. Y el proyecto señala las facultades que deberán adoptar en coordinación con la unidad de control interno de este instituto. La propuesta me parece bien y estoy de acuerdo. Yo espero que ahora una vez que aprobemos, que así es el caso, que la unidad de control interno dé una capacitación a las áreas involucradas, que es precisamente la unidad de control interno va a ser la especialista en la materia, o es la especial en la materia, respecto de la forma en que deberá operarse este acuerdo delegatorio, es decir, cuáles son las funciones de cada área, aunque los mandate, pero hay que establecer el procedimiento y en los hechos de aplicación de la norma, que consiste los nuevos formatos, acuerdos y demás. Es todo un procedimiento y como tal tenemos que observar el principio de legalidad jurídica. Esa sería mi petición en ese sentido, comisionado presidente, comisionada Leida, una vez que aprobemos, que se establezca un taller pequeño dirigido especialmente a las áreas que están involucradas para que en el mismo nivel de conocimiento se pueda aplicar la norma en nuestro órgano garante. Anotamos e instruimos para que el área competente del taller, nos parece muy adecuado, que se pueda capacitar en base a este acuerdo delegatorio de facultades para que las áreas correspondientes puedan hacer uso de estas nuevas atribuciones. La voz, presidente. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Efectivamente, como bien señalaba la comisionada Luna y coincidimos con el acuerdo, lo peor que nos puede pasar como órgano garante es quedarnos en la inercia. Si hay un mandato de ley, pues hay que cumplir. Sabemos que también las leyes tienen impacto económico. Y bueno, independientemente de ello, se hace este acuerdo delegatorio, pero para que por técnica legislativa quede en armonización, requerimos también inmediatamente reformar nuestro reglamento interior, que es el marco jurídico, para concatenar todo nuestro marco jurídico con el mandamiento expreso de la ley. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor.
Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad de votos. Gracias. Pasamos al punto 10º, que consiste en asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No, gracias. Sí, gracias. Adelante, comisionada Luna. Bien, hemos advertido que en esta sesión y en la sesión pasada hemos reiterado criterios al momento de resolver. Y yo solicito al Pleno, aquí presente, que el comité compilador realice su función, que empiece a tomar nota de qué asunto, cómo estamos resolviendo los asuntos, para que sesione a su vez este comité y puedan adoptarse criterios por parte de este Pleno. El año pasado emitimos 2 criterios, el de la incompetencia precisamente, que era un asunto que era reiterativo por parte de los sujetos obligados. Pero ahora he visto que la ponencia 2, la ponencia 3 y en el caso de la ponencia 1 que me toca presidir, hemos resuelto asuntos de causales de reserva que no están previstas en los lineamientos técnicos de clasificación y desclasificación, solamente están previstos en nuestra norma local y es necesario dar una interpretación para que los sujetos obligados sepan qué tienen que acreditar cuando se autoriza esta causal en los asuntos que les son sometidos a su consideración. Entonces pido que se revisen los asuntos que hemos resuelto en estas últimas 3 sesiones, me parece, que hemos estado en las 3 ponencias, donde hemos analizado causales, expresamente me refiero a las 12 y a la 14, para efectos de que hagamos la interpretación legal y se pueda dar a conocer a los sujetos obligados cómo debemos acreditar estas causales de reserva. De igual manera solicito que se pondere la posibilidad de también crear un criterio interpretativo en materia de comprobantes fiscales. Hemos recibido muchas solicitudes donde nos están pidiendo comprobantes fiscales y tenemos en cada resolución tal que diciendo, de acuerdo al Código Fiscal de Federación, artículo 29, inciso A, que contiene un comprobante fiscal. Pues hay que precisar en este criterio, precisamente aludiendo a este numeral, los requisitos que deben ser restringidos si no contamos con la autorización de los titulares para su difusión. Expresamente el registro federal de contribuyentes o alguna clave bancaria, etcétera, etcétera, que ya están enunciados precisamente en ese numeral. Entonces, esa es mi petición, que el comité compilador se reúna, no sé, la normativa se señala si es mensual o semestral, pero pues necesitamos que se vea que también haya actuación de este órgano compilador y nos presenten al Pleno los proyectos precisamente derivados de las resoluciones plenarias. Gracias. Tomamos nota de la solicitud de la comisionada Luna. Si no hay otra intervención, solicito a lo presente ponernos de pie. Siendo las 15:13 del día 6 de abril del 2018, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 13 de abril del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde.